Bueno, muy buenas tardes, profesores. Tranquilo, Perdón. no hay problema, no hay problema. Don Barton Miller, siendo miércoles 7 de septiembre a las 16:22, comienza usted la defensa de su trabajo de título frente a esta comisión conformada por doña Cecilia Villar, jefa de carrera de construcción, don Jorge Medina, profesor instructor de la asignatura, y Jaime Guajardo, quien le habla, jefe de carrera de mecatrónica. Desde ya, felicitaciones por llegar a estas instancias. Quiero que presente muy tranquilo. Esta es la evaluación final de una asignatura, por lo tanto vale el 30%, ¿ya? Tiene esta connotación de formalidad por lo que representa, pero no se sienta presionado por eso, vale el 30% de su nota. Nadie más sabe lo que usted prepara, ¿ya? Perfecto. Mucho éxito, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesores, equipo académico. Entonces, a continuación, procedo a presentarles mi trabajo de titulación, que consiste en el prototipo mínimo viable de un modelo de negocio basado en el uso de aeronaves a distancia, RPA, para el monitoreo de proyectos frutícolas en la quinta región de nuestro país. Bueno, como introducción, los RPA, por el inglés Remotely Piloted Aircraft, son más bien conocidos como drones, y nos permiten examinar u observar aquello que queramos observar situados, posicionados desde arriba. Por lo tanto, ofrece esta cualidad múltiples beneficios que normalmente se utilizan o han sido utilizados desde su creación con fines industriales, principalmente porque ofrecen autonomía, pero también eficiencia y al mismo tiempo permiten que los procesos que realizan los hagan con la precisión correspondiente al equipamiento tecnológico que está incorporado dentro de estos sistemas RPA. Uno de los sectores industriales en los que son utilizados es la agricultura, en lo que se conoce como agricultura de precisión. La agricultura de precisión consiste en la cuantificación, de las variables, de la variabilidad espacio-temporal del desarrollo de los cultivos principalmente. Entonces, uno de los usos que tienen los RPA en la agricultura de precisión es en la observación y monitoreo de las plantas, de los cultivos, de los predios, principalmente para examinar o diagnosticar anomalías. Anomalías que pueden ir desde estrés en las mismas plantas como estrés hídrico, plagas, enfermedades, etc. Entonces, este tipo de observaciones con RPA se realiza a través de lo que se conoce como teledetección, ¿cierto? Y una de las formas de teledetección son las imágenes multiespectrales, que vamos a definir posteriormente, pero principalmente consisten en análisis de las bandas del espectro que reflejan las superficies vegetales. Bueno, para todo ello se plantea también en este trabajo un modelo de negocio basado en la filosofía Lean Startup que busca de alguna forma facilitar el mismo desarrollo de este tipo de modelo, tratando de buscar sus aristas claves y así poder de alguna manera delimitar justamente cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo para implementar un modelo de negocio. Y la herramienta sustancial que vamos a ocupar es el PMB o prototipo mínimo viable, que nos permite justamente, acorde a esta visión, construir un proyecto basado en cualificar sus características.
Entonces, dentro de los antecedentes preliminares del trabajo tenemos múltiples factores. El primero es el espacio que ocupa o el lugar que ocupa la agricultura en el PIB nacional. La verdad es que parece un número bajo. La agricultura ocupa un 3% del PIB chileno, sin embargo, este número está muy, es similar al PIB que ocupa la agricultura en la mayoría de las economías desarrolladas que ya tienen diversificada su economía y por lo tanto es común que la agricultura presente este número. Sin embargo, cuando se analizan otro tipo de actividades que están relacionadas con la agricultura, este lugar puede alcanzar cifras cercanas al 11%, similar a la minería, por ejemplo, que ocupa esa importancia en el PIB. Dentro de la misma agricultura o dentro de la industria silvoagropecuaria nos encontramos con que el sector más importante es el sector frutícola, alcanzando los cifras cercanas a los 2,5 millones anuales de dólares dentro de su actividad. Como podemos ver en la siguiente tabla, al mismo tiempo dentro de la región de Valparaíso ocupa un 10, la región de Valparaíso ocupa un 10,4% de toda la actividad silvoagropecuaria a nivel nacional y claro, justamente a lo largo de todo el territorio es diverso el lugar que ocupan o la cantidad, el porcentaje total que ocupan las distintas regiones, encontrándonos con que nuestra región en particular tiene una base importante de toda la actividad a nivel total. Otro de los factores importantes es la implementación tecnológica que requiere la agricultura en la actualidad, por distintos factores. Uno de ellos es por el posicionamiento que tiene Chile como exportadora en los mercados extranjeros de productos agrícolas. Otras son las transformaciones demográficas. Ha existido en las últimas décadas una importante migración de la fuerza laboral del campo, de las zonas rurales o de las zonas de cultivo hacia las ciudades y por lo tanto hacia otros puntos de trabajo, servicios, etc. Por lo tanto se requiere de alguna manera sopesar o balancear esa pérdida de fuerza laboral a través de la implementación tecnológica y por otro lado tenemos un factor que también es importante, que es que alrededor del 47% de los alimentos en la industria alimentaria son desperdiciados y esto, claro, en economías desarrolladas se da por razones de consumo. Sin embargo, en la economía que están en vías del desarrollo, esto se da en los procesos de producción. Dentro de los procesos de producción nos encontramos con los cultivos. En Chile, alrededor de un 40% de la producción termina dentro de la economía nacional por no cumplir con los estándares de calidad para ser exportada, lo cual significa también un detrimento de la producción, un detrimento en la ganancia que podrían tener los productores agrícolas. Y derivado de lo anterior nos encontramos con los estándares de calidad que tienen que cumplir los agricultores. Los estándares de calidad en general están basados justamente en el tratamiento que tienen a lo largo de todo el proceso las plantas, los cultivos, y para ello tienen que cumplir con una serie, obviamente, de tratamientos, pero basados principalmente en la aplicación de agroquímicos. Los agroquímicos son suministrados de manera planificada y normalmente el tipo de planificación que existe lo podemos ver en este ejemplo, que es un programa de tratamiento para un cultivo de uva de mesa de una empresa particular, ¿cierto? Lo que venía diciendo antes,
que estos programas son demasiado análogos, o sea, son análogos, son planificados anteriormente. Sin embargo, lo que conocemos como agricultura de precisión permite, a través de una planificación, de un gestionamiento sitio específico, poder planificar estos suministros, ya que el suministro de agroquímicos significa hasta un 60% del valor total de los cultivos. Por lo tanto, si pudieran restringirse esas aplicaciones y no ser homogéneas, sino que planificadas para los lugares que realmente lo necesitan en el momento en que lo necesitan, significa también una ayuda en la ganancia del mismo productor agrícola. Entonces, todos estos antecedentes apuntan a la necesidad de incluir la agricultura, técnicas de agricultura de precisión. Entonces, el planteamiento del problema es principalmente, dentro de la investigación, lo que encontramos fue una insuficiente implementación tecnológica en el suministro de agroquímicos dentro del tratamiento de los cultivos. Pero esta baja implementación no solamente está en el suministro, sino que en la planificación del suministro. Por lo tanto, para ello deben ser monitoreados. Y hay métodos tradicionales, pero estos métodos tradicionales tienen mayores costos. En general no son de planificación sitoespecífica, los costos son tanto en producción, pero también ambientales en cuanto al detrimento que se puede hacer de los recursos de fuentes hídricas, por ejemplo, pero también del mismo suelo. Y al mismo tiempo tiene impactos sociales en el sentido de que hoy día el uso de agroquímicos es un problema de sanidad pública. Por otro lado, tenemos la agricultura de precisión, que conlleva un mayor control, tanto de los productos suministrados como un control ambiental y al mismo tiempo de los contaminantes que pueden generar más de algún problema. Los objetivos de este trabajo, en general, el objetivo general es el que está en el título, que es proponer un modelo de negocio, un prototipo mínimo viable para un modelo de negocio que implique el uso de RPA en el monitoreo de cultivos frutícolas en la quinta región. Los objetivos específicos, conocer el contexto de la agricultura en la región, definir las oportunidades en el mercado de este proyecto, proponer el prototipo mínimo viable, fundamental si es que este tiene o no validez técnica. Dentro de los alcances, y esto es importante para un poco comprender de qué manera se trabaja luego en la metodología, es que este es un prototipo mínimo viable sin iteración, por lo tanto nos permite llegar a algunas conclusiones, tener algunos hallazgos primero, pero no va a haber una iteración que permita un pivoteo y una mejora del prototipo mínimo viable, al menos en esta instancia. Dentro del marco teórico lo dividimos en dos. En dos puntos. El primero corresponde a todo lo que tiene que ver con la producción agrícola. Dentro de ello nos encontramos con la agricultura de precisión, que ya la definimos, ¿cierto? Y nos encontramos con ciertas herramientas que son usualmente usadas dentro de la teledetección en la agricultura de precisión. La principal, es el GPS, que es esta tecnología de posicionamiento que nos permite establecer coordenadas y ubicarnos en puntos específicos geográficos. Luego el SIG, que es el Sistema de Integración Geográfica, que es donde se van integrando las coordenadas que se pueden establecer a través de GPS, que es sustancial para que el GPS sea funcional a la agricultura de precisión. Y luego nos encontramos con todos los dispositivos o elementos específicos que vamos a utilizar para la detección. Entonces, los elementos específicos son los sensores que vamos a utilizar y las distintas herramientas para la agricultura de precisión. Existen dos tipos de monitoreo principales, que es el monitoreo in situ, el monitoreo en terreno que va arrojando datos en tiempo real, y lo otro es la teledetección, que desde un agente posicionado no necesariamente en el lugar en que se están adquiriendo los datos, no necesariamente en el lugar del que se quieren adquirir los datos, va a permitir una muestra
de las características mismas de esto. Entonces, la teledetección también está empleada con distintas herramientas, de las cuales están principalmente los satélites, pero hoy día se utilizan también los RPA, y los RPA se pueden dividir en dos dentro de los que se utilizan de la agricultura. Su clasificación está en la forma que tienen, hay múltiples formas también de clasificarlos, pero las principales son respecto a si son multirotor o de ala fija. Los multirotor son todos los drones que normalmente más comúnmente conocemos, que son los que tienen un sistema de hélices que les permiten sostenerse en el aire. Los de ala fija son más parecidos a los aviones comunes, pero obviamente de tamaños menores, pueden llegar a pesar 4 o 5 kilos, y los multirotor 2 kilos como mucho. Los que vamos a usar para este trabajo, o en los que nos vamos a detener para este trabajo, principalmente son los multirotor, por ciertas características que presentan, que voy a definir también más adelante. Otra de las herramientas que están asociadas al uso de RPA es el análisis de imágenes multiespectrales, que también ya lo habíamos definido. Dentro del análisis de imágenes multiespectrales está esta herramienta que son los índices vegetativos, que son las características del follaje que podemos analizar para interpretar los datos adquiridos. Existen múltiples índices vegetativos dentro de las técnicas de agronomía, pero en el trabajo actual nos detenemos en el más comúnmente usado, que es el NDVI, o Índice Normalizado de Diferencial de la Vegetación. El NDVI consiste en el cociente de la diferencia entre el espectro infrarrojo cercano y el espectro del rojo detectado en las imágenes multiespectrales, y puede arrojar este cociente valores entre -1 y 1, en los que -1 significa menor cantidad de actividad fotosintética, y por lo tanto mayor estrés de las plantas, y más cercano al 1 significa mayor actividad fotosintética, por lo tanto las plantas están nutridas o funcionando como corresponde. Y luego tenemos entonces, dentro del marco teórico, el modelo de negocio. La filosofía de Lean Startup también la había definido anteriormente. Dentro de la filosofía de Lean Startup nosotros vamos a usar dos herramientas principales, que son el Lean Canvas, que es una forma de presentar el modelo de negocio de manera amigable. Voy a tratar de ser breve en la presentación del Lean Canvas. Y el PMB, que es una forma de... El Lean Canvas, ahí tenemos ejemplificado más o menos, lo vamos a ver más detenidamente cómo funciona dentro del modelo de negocio de este proyecto en particular, ¿cierto? Y el MVP, que es esta filosofía de alguna manera de presentar una idea, desde la idea de construir un producto que nos va a permitir adquirir ciertos datos para aprender respecto al mismo, y luego medir estos datos para poder visibilizar si es que hay alguna falencia dentro de la idea o cuáles son sus limitaciones, para de nuevo cumplir el ciclo y replantear la idea. Como ya les había mencionado, no vamos a llegar al nivel de iteración que nos permita llevar a cabo la idea de nuevo como para generar un replanteamiento. Entonces, dentro de la metodología, la verdad es que nos enfocamos en dos puntos principales. El primero es revisar todo aquello que tiene que ver con la viabilidad técnica del uso de RPA en el monitoreo
de predio agrícola. Y lo siguiente es señalar, ¿cierto?, el valor adicional, las limitaciones, etcétera, del modelo de negocio. Entonces, dentro de lo primero, que es la viabilidad técnica del uso de RPA, nos encontramos con que tenemos distintas tecnologías, como lo mencioné. La principal característica que hace que el dron sea de alguna forma más adecuado para este tipo de monitoreo respecto al satélite, que es la tecnología que se suele utilizar, es las resoluciones píxeles que tiene en la observación. Mientras que el satélite tiene un 25% de píxel de resolución, los drones pueden presentar 5 o 8 píxeles si es que se utilizan con los sensores correspondientes. Entonces, es por esto que nos enfocamos en el uso de drones. Por otro lado, como lo habíamos mencionado, también tenemos drones según su clasificación por forma de ala fija o de multirotor, donde nosotros buscamos estabilidad para poder atender un espacio geográfico un espacio del predio del cultivo del que no estemos pudiendo adquirir los datos fácilmente. Por lo tanto, para ello va a ser mucho más provechoso ocupar drones multirotor que ala fija. Dentro de los drones multirotor existen distintos modelos con distintas velocidades, distinta resistencia al viento, etc. Para efectos de este trabajo, nosotros nos enfocamos en la hipotización del uso de un DJI Phantom 4 que cumple con todas las características requeridas para los vuelos de monitoreo agrícola. Y bueno, tiene algunas características que le hacen respecto a los demás mucho más manipulable y de alguna forma facilita el trabajo a la hora de adquirir los datos. Existe un organismo en Chile que es la Dirección General de Aeronáutica que va a normar la operación con drones, ¿cierto? Y bueno, principalmente está normado tanto la legislación, ¿cierto? Son los DAN de la DGAC, ¿cierto? Uno va a ser para la operación del dron, otro va a ser para las características del dron, y de aquí se deriva entonces la norma para las operaciones. Bueno, dentro de lo que podemos de alguna forma evidenciar acá es que el peso de los RPA tiene que cumplir también con ciertas características, tiene que tener características también de material o de fabricación, entre otras. Bueno, nos encontramos dentro de las tecnologías que vamos a usar también con los sensores multiespectrales, que son cámaras de multiespectro. Para el trabajo hipotético de este trabajo nos enfocamos en la Parrot Sequoia, que es una de las principales cámaras utilizadas. Estas son las características, ¿cierto?, del ancho de banda que tiene, de longitud de banda y ancho de banda que tiene en cuanto a la recepción de los datos para tanto el espectro visible de azul, verde y rojo como el espectro no visible en infrarrojo cercano y lo que se conoce como borde rojo, que lo podemos ver en la siguiente gráfica. Acá entonces se presenta la diferencia de intervalos de longitud de la longitud de las ondas en las distintas bandas espectrales, donde tenemos el azul, el verde y el rojo para un lado del gráfico, y acá tenemos el borde rojo y el infrarrojo cercano. Podemos evidenciar que dentro del borde rojo tenemos una diferenciación mayor de los intervalos en la diferencia de absorción o reflexión de la misma banda que tienen las plantas. Esto justamente por la cualidad de las plantas de absorber dentro de
de los espectros visibles absorber el rojo y el azul y reflectar el verde, pero dentro del espectro no visible también, una vez que hay actividad fotosintética, tienen mayor reflexión del espectro, perdón, del borde rojo, y cuando no hay actividad fotosintética tienen mayor reflexión del espectro. Esto, de todas formas, lo vamos a poder ejemplificar dentro de las diapositivas siguientes. Bueno, para el monitoreo nos encontramos con que existe una planificación del vuelo. Esta planificación requiere que tanto la velocidad como la altura del vuelo sean determinadas para evitar o para que exista una correlación en el traslape de las imágenes adquiridas. Cuando se adquieren los datos, cuando se adquieren las imágenes están traslapadas y es necesario a través de software construir a partir de este mosaico inicial un ortomosaico que entregue la imagen de manera visible, donde se puedan evidenciar las características del terreno que estamos monitoreando. Entonces, podríamos, dentro de un diagrama, determinar la planificación de vuelo o el proceso de la siguiente manera. Se planifica el vuelo, se calibra la cámara, ¿cierto? Existe una correlación de las características, se georreferencian las imágenes respecto a lo que habíamos mencionado anteriormente, y finalmente se genera la ortorrectificación en software. El NDVI entonces ya lo teníamos definido. Acá tenemos el ejemplo de una imagen de multiespectro en que ya se calcula el índice y podemos ver, ¿cierto?, que en esta zona que presenta respecto al resto menor actividad fotosintética, en el sentido de que hay menos plantas, existe también una reflexión mayor del rojo, una absorción mayor del verde, dada esta falta de actividad. Cabe mencionar que estos datos adquiridos, respecto también al índice, acá vamos a encontrar valores más cercanos a -1 y acá valores más cercanos al 1, donde hay actividad fotosintética. Cabe mencionar que estos datos adquiridos es importante mantenerlos en un registro histórico para que de esa forma el gestionamiento del cultivo del plantío en el predio pueda determinarse si es que está siendo efectivo o no, y al mismo tiempo poder planificar estrategias de manera más óptima. Acá podemos ver un ejemplo de un análisis de NDVI que se hizo en la comuna de Cuncumén. Sin embargo, este registro se hizo no a través de RPA, sino que de monitoreo por satélite. Fue un registro realizado en Nogales SER, y podemos ver que en el primer periodo, donde no había monitoreo, el cultivo posee un rendimiento respecto a estrés hídrico que no permite un rendimiento adecuado, con características no ideales para el cultivo, en el periodo 2015-2016, y en el siguiente periodo, donde ya sí se realiza el índice, el cálculo del índice, podemos ver que tiene menores fluctuaciones y por lo tanto está optimizado el cultivo, el rendimiento, Ya, entonces, la propuesta de valor para entrar a analizar, voy a empezar de nuevo con la diapositiva. Visto los parámetros, ¿cierto?, que de alguna manera fundamentan la validez técnica del proyecto, entramos ahora en el modelo de negocio en cuanto tal.
Para esto vamos a revisar, ¿cierto?, el link Canvas para poder presentar la idea del estudio que realizamos de mejor manera. Entonces, dentro del link Canvas nos encontramos con la propuesta de valor, que consiste justamente en el monitoreo del predio agrícola a través de RPA mediante la teledetección de imágenes multiespectrales. Nuestro segmento de clientes serían principalmente productores agrícolas de la quinta región, pero ¿por qué no? Una escalabilidad podría ser dentro de toda la zona central del país. En la relación con los clientes, según el pequeño estudio de mercado que se hizo, vendría siendo por lo nueva que es la implementación de la tecnología, a través de la asesoría y el acompañamiento ante un público que podría ser de alguna manera reticente. Y principales canales es, bueno, la visita a los clientes en un lugar físico. Bueno, físicamente tanto la visita a los productores como tener un local físico dentro de la región. Las actividades clave sería participación en fondos de innovación, en fondos para financiamiento principalmente. Me detengo ahí. Primero voy a la fuente de ingresos. Los productos principales entonces que se puede ofrecer a estos clientes son el mapeo de sitio, el análisis de los datos a través de un registro histórico. Voy ahora sí a las actividades clave, son la participación en el financiamiento y lo que mencioné anteriormente. Los recursos clave, bueno, son todos los equipamientos y el capital humano que se requiere para poder realizar la adquisición y el análisis luego de los datos. Dentro de los socios claves nos encontramos con instituciones gubernamentales, de alguna manera, para el financiamiento, inversores que puedan apoyar la innovación. Y dentro de la estructura de costes, bueno, está la inversión misma de la operación, que dentro del estudio nos encontramos con que los costos son bastante altos, pero eso luego lo voy a mencionar de nuevo en las conclusiones. Existen costos fijos de local, de capital humano también, pero existen otros costos variables como por ejemplo visitas, etcétera, a los lugares y también costos asociados al producto mismo, del mapeo de sitio, de la operación misma del otro. Entonces, dentro del estudio de mercado nos encontramos con que existe competencia, pero no enfocada, estas empresas que podemos ver acá, que son Macroinnova, Solutiva, Terra Análisis, no está enfocada en la aplicación de detección agrícola, sino que más bien en otras actividades industriales. Y hay muy poca competencia en el mundo agrícola en la actualidad, por lo menos en esta zona. Bueno, la demanda actual y futura, ¿cierto? Nos encontramos con que la agricultura en general en la zona presenta un crecimiento, un 5,8%, y dentro de ese 5,8% la fruticultura hoy día abarca un 10,7%, ¿cierto?, de toda la producción agrícola nacional. Entonces existe demanda en Chile, existe un crecimiento dentro de esa misma demanda. Y el mercado a cubrir, bueno, vendría siendo, ¿cierto?, el mercado el mercado frutícola, que hoy día abarca un 17% en la región de Valparaíso, perdón, un 17% de la producción a nivel país. Y, nos encontramos con que en la región de Valparaíso, tanto la producción de palta como la producción de uva de mesa ocupan entre los dos un 70% prácticamente, o aproximado a eso, de la producción agrícola a nivel, de la producción agrícola. Entonces, hoy día la principal actividad agrícola en la quinta región es frutícola asociada al palto y a la uva. Bueno, dentro de los resultados de hallazgo entonces nos encontramos con los objetivos principales planteados como hipótesis.
que han sido validados de alguna forma en esta iteración, en este prototipo mínimo viable sin iteración. Y como conclusión, bueno, que la propuesta sostenible, la verdad es que un replanteamiento o una iteración para un pivoteo del MVP implica que hay que disminuir tanto en los costes requeridos para la implementación, como maximizar la oportunidad de ganancia, es decir, los productos que se pueden ofrecer. Al mismo tiempo existe la posibilidad de contribuir a la implementación tecnológica. Sin embargo, dentro de todo el trabajo, nos pareció pertinente concluir que hoy día existe de alguna forma una necesidad de innovar, pero muchas veces esta necesidad de innovar pasa por sobre la necesidad del productor de implementar esa innovación o esa tecnología. Entonces es importante de alguna forma iterar. Dentro de las conclusiones surge eso, ¿no? Que es importante iterar hasta el cansancio, hasta que realmente la tecnología o la propuesta de innovación pueda resolver la problemática real del producto. Y por otro lado, dentro de las conclusiones también cabe mencionar que todo aquel proyecto en el que esté implicado la implementación tecnológica para la solución de un dolor o de una problemática, la verdad es que debe ser construida, o al menos en este caso, debe ser construida desde la multidisciplinariedad, en el sentido de que todos los conocimientos que hay que tener del área de agronomía parecen demasiados para de repente un proyecto que dice más relación con el uso de drones, con una implementación tecnológica específica, de la que también hay que tener conocimiento, y por lo tanto ambos deben en algún momento conjugarse para poder mejorar este proyecto en algún momento. Esa es la bibliografía y daría por finalizada entonces la presentación. Muy bien, Balton. Vamos a comenzar con la ronda de